Gracias por la palabra. Buenas tardes con todos y todas. Yo quiero iniciar señalando que es importante efectivamente la construcción de estas leyes y reformas a las normativas que permitan, por supuesto, resolver los grandes problemas institucionales y contribuir, por supuesto, a la materialización de cada uno de los derechos. Ese es el objetivo. Por otro lado, yo sí quisiera rápidamente referirme que no es una cantaleta, quizás siempre plantear que cualquier normativa tiene que ser construida en el marco de lo que dispone el estricto respeto a la Constitución de la República. Esto se entiende si nos damos cuenta, por supuesto, que vivimos en un Estado plurinacional, un Estado intercultural, un Estado constitucional de derechos y justicia. En ese marco, si bien es cierto, hemos sido convocados para analizar este proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que no es una ley nueva, sino es una reforma, hay que dejar claro porque parece que hay confusión por ahí. Hemos revisado detenidamente, encontramos que este proyecto reforma varios títulos, el título 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la Ley Orgánica de Sistema de Contratación Pública, se elimina varias disposiciones generales, reforma también varias leyes como la Ley Orgánica de Contratación Pública, más bien la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el Código Orgánico General de Procesos, el Código Orgánico de Economía Social, de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la Ley Orgánica de Economía Popular Solidaria, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, es decir, varias normativas. Deroga también el artículo 109 de la Ley de Seguridad Social, el decreto legislativo número 014 emitido por la Asamblea Nacional y la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se establecen 4 disposiciones transitorias y una disposición final. Veo que algunas reformas propuestas, como la designación directa del director de CERCOV por parte del presidente, considero que podría debilitar la independencia del órgano regulador y aumentar la politización del sistema. Si bien se pretende otorgarle autonomía administrativa, operativa y presupuestaria al CERCOV, esa autonomía puede verse comprometida si su titular depende políticamente del Ejecutivo. El proyecto de ley tiene como objetivo declarado modernizar los procesos de contratación, promover la eficiencia, fortalecer la transparencia mediante la digitalización y nuevas modalidades de contratación. No obstante del examen totalmente técnico, jurídico y constitucional del texto, se evidencian múltiples riesgos normativos, excesos competenciales y vacíos de control institucional que podrían finalmente afectar los principios de transparencia, rendición de cuentas, igualdad ante la ley, control del gasto público y seguridad jurídica, todos estos previstos en la Constitución de la República. El proyecto amplía sustancialmente las competencias del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOV, otorgándole potestades regulatorias, fiscalizadoras y sancionadoras sobre todos los procesos de contratación pública, lo que contradice con el artículo 226 de la Constitución, que ordena que cada entidad ejerza únicamente las funciones asignadas. Las facultades sancionadoras sin procedimiento ni órgano independiente de revisión vulnera el derecho al debido proceso administrativo previsto en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución, así como los principios de imparcialidad y jerarquía administrativa. En la práctica veo que el CERCOV pasaría a ser un órgano normador, ejecutor y juez de sus propias actuaciones, desnaturalizando su carácter técnico y administrativo previsto en la ley original. El proyecto también introduce categorías genéricas de contratación,
lo que vulnera el principio de seguridad jurídica prescrito en el artículo 82 de la Constitución, al permitir discrecionalidad excesiva en la aplicación de modalidades que podrían usarse para evadir la competencia y publicidad. El artículo 288 de la Constitución ordena que toda contratación pública se sujete a la transparencia, a la publicidad, a la igualdad y eficiencia, condiciones que no se garantizan en las nuevas figuras previstas. La reforma propone que los procesos de contratación sean controlados posteriormente y no concurrentemente por la Contraloría General del Estado. Esto implica una vulneración del artículo 212.1 de la Constitución. Por otro lado, la creación de un registro de proveedores administrados por el CERCOP con facultad de suspensión o exclusión carece de un procedimiento de apelación o revisión administrativa ante órgano distinto. Esta omisión vulnera el derecho a la defensa y la tutela administrativa efectiva reconocida en el artículo 76.7, letra M de la Constitución, así como en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En este contexto, considero que el proyecto genera inconsistencias con otras leyes, como por ejemplo la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, porque se restan competencias de control concurrente, alterando la estructura del Sistema Nacional de Control. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se vulnera la obligación de certificar disponibilidad presupuestaria previa. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana no se incluyen mecanismos de veeduría social en procesos estratégicos o de emergencia. La Ley Orgánica de la Función Pública se confunden responsabilidades entre funcionarios ejecutores y órganos rectores, diluyendo la rendición de cuentas. Por eso es necesario reformular el alcance de las competencias de CERCOP, limitando su papel a la gestión técnica y administrativa, sin potestad sancionadora, definir con precisión las nuevas modalidades de contratación, estableciendo parámetros de aplicación y límites presupuestarios, restituir la intervención de la Contraloría General del Estado en control concurrente y preventivo de procesos de alto impacto económico o estratégico. Por ende, es necesario también incorporar garantías de defensa y recurso administrativo para los proveedores en el registro único digital. En tal virtud, considero que es necesario la aprobación del proyecto. No se recomendaría la aprobación de este proyecto en estos términos como está, sino su devolución a la Comisión para la Reestructuración Técnica y la Armonización Normativa, garantizando que la reforma responda al interés general, respete la institucionalidad y preserve los principios de transparencia, control y probidad administrativa. En ese marco, no me parece, me parece un tanto absurdo resaltar un artículo o una disposición que beneficia a un determinado sector. Lo que hay que hacer es analizar la integralidad de la ley y de estas reformas de esta ley. Si no contribuye de manera integral a resolver los problemas y a estos principios que acabo de sostener, definitivamente esta herramienta no va a contribuir. Por otro lado, escuchaba a una de los legisladores que decía que hay una disposición donde se va a garantizar que las compañeras, los compañeros que están por ahí vendiendo en ciertos lugares, ahora sí van a pagar impuestos. Me parece totalmente desacertado. Cuando con una ley se quiere hacer pagar o declarar el impuesto a los más pequeños, resulta que a los grandes se les hace una ley para perdonar allá alrededor de 96 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces me parece contradictorio realmente resaltar un artículo o dos artículos
frente al resto de disposiciones que no contribuyen, como acabo de señalar, a la institucionalidad. Todos estamos de acuerdo que es necesario fortalecer la contratación, fortalecer y obviamente trabajar por la erradicación de la corrupción, pero esta normativa, esta reforma no va orientada hacia esos grandes objetivos. Finalmente, presidente, yo sí quisiera pedirle que nos garantice la participación de los 3 legisladores del Pachacuti. Mariana Yumbay, Dina Farinango y Alex Toapanta somos asambleístas del movimiento Pachacuti y en reiteradas ocasiones hemos sido impedidos de intervenir en varios temas, de manera que sí solicitarle, así como se trata al resto de partidos, pues que tengan también este trato igualitario y se nos permita intervenir. Hasta aquí, y yo sugiero que esta reforma retorne a la comisión a fin de que enmienden, y yo por mi parte, por escrito, haré llegar todas estas observaciones. Gracias. Ha solicitado un punto de información el asambleísta Hernán Zapata. Después de la intervención número 11 de la asambleísta Mariana Yumbay, quien hizo observaciones y considera que debe regresar a la comisión, se ha otorgado el punto de información al asambleísta Hernán Zapata, a quien podremos escuchar ya en los próximos minutos. Gracias, señor presidente. Creo que ahí se escucha bien.